Amén. Quiero invitar a la congregación, los que desean colocarse de rodillas para pedir la bendición, que así lo hagan, para que el orador en esta mañana tenga la unción del Espíritu de Dios y que nada interrumpa la edificación en la palabra en esta mañana. Así que vamos a orar. Forma a la hora de estudiar la palabra es colocarnos de rodillas. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, en esta mañana tu pueblo jubiloso se presenta ante ti, Señor, y con fieles voces declaran su amor. Te bendecimos, te damos gracias por ser nuestro Dios. Nos presentamos, Señor, suplicando tu bendición, entregando nuestras vidas, nos presentamos ante ti y, Señor, rindiendo nuestros corazones ante ti, ante el Dios Todopoderoso, porque en ti hay plenitud de gozo, en ti hay plenitud de vida, en ti hay riquezas inescrutables, en ti hay salvación. He aquí, Señor, a tu pueblo, consagrándose, buscando al Señor, buscando consejo, buscando la bendición, el reino de los cielos. Ven, Señor, anhelamos que el reino de los cielos sea esta tierra, y por eso suplicamos que tu palabra transforme nuestras vidas y seamos llenos de tu espíritu para expandir tu reino, y de esta manera la venida de Jesús sea más pronta. Querido Señor, toma a cada familia en esta mañana en sus necesidades. Habla, que todos estamos dispuestos a escuchar. Bendice al orador en esta oportunidad, raciocinio claro, pero sobre todas las cosas, concédale la bendición y a nosotros la disposición reverente de atender tus amonestaciones, tus disertaciones. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. En nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta oportunidad el orador, quien presentará la palabra del Señor, es uno de nuestros ancianos, el hermano Camilo Esparza. Hermano Camilo, bienvenido, el Señor le use poderosamente. Bueno, buenos días a todos. Es un placer siempre trazar la palabra del Señor. Él nos ha llamado a estudiarla, a profundizarla y a vivirla. Y es lo que queremos hacer en esta mañana. Hemos orado y creemos que tenemos la bendición del Espíritu Santo que está actuando en nuestras vidas. Yo quiero que nosotros seamos dinámicos digamos, en este momento, en este tema. Es bastante importante que nosotros pongamos atención, que lo tomemos para nuestros corazones, que lo usemos en nuestra vida, porque, pues, digamos, de nada sirve que nos estemos reuniendo constantemente, pero que no apliquemos nuestro corazón a las palabras que aquí decimos. Así que la palabra en esta mañana vamos a estudiar Isaías 24. Isaías 24 es un capítulo interesante. De hecho, voy a hacer un resumen antes de comenzarlo y ustedes vayan usándolo allí en sus Biblias, vayan buscándolo, pero un resumen de Isaías 24 nos diría que nos describe, o Isaías 24 describe una catástrofe global que va a caer sobre el planeta Tierra. ¿Cómo creen que se llama este evento? Esa catástrofe global que va a caer sobre este planeta Tierra que describe Isaías 24. ¿Cuál será ese evento? La segunda venida de Cristo. La segunda venida, definitivamente. Es un evento catastrófico para los impíos, pero lleno de esperanza para los que esperan en el Señor. Sin embargo, Isaías 24 se centra sobre los impíos, no sobre los justos. El contenido general más o menos lo tenemos así. Versículos 21 y 23 nos dicen que Satanás, sus ángeles y los reyes de esta tierra van a sufrir la primera etapa de un castigo, de su castigo, cuando sean echados en prisión y para recibir su paga después de muchos días. Entonces la primera etapa, digamos, hablando de la ejecución,
es cuando son echados en prisión Satanás y sus demonios, son atados vivos, y eso es cuando el milenio comienza, es decir, los 1000 años. Pero hay una segunda etapa. La segunda etapa es después de los 1000 años. Todos los que hemos estudiado la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que después de los 1000 años van a sufrir definitivamente una destrucción eterna. Los muchos días de los que habla Isaías 24 aquí equivalen a los 1000 años de Apocalipsis 20. Ya vamos a ir a detallar un poquito el capítulo, pero simplemente estoy dando un resumen. Ahora, después de los 1000 años, entonces Satanás, sus ángeles y los impíos van a sufrir esta segunda etapa del castigo. Eso se le llamará, o se le llama normalmente, la muerte segunda. Después de los 1000 años, por otro lado, y por otro lado hablando de los justos van a estar en la Nueva Jerusalén, ese monte de Sión que según Isaías describe. En esa ciudad, la gloria de Dios va a brillar, dice Isaías 24, dice que la luna será avergonzada y el sol se confundirá porque Dios, nuestro Señor, va a reinar en Jerusalén y va a reinar en Sión. Así que el capítulo describe eventos que ocurrirán en la segunda venida. Durante los 1000 años, cuando Satanás y sus ángeles serán atados o encarcelados en este planeta, y eventos también que ocurren después de los 1000 años, cuando los impíos van a sufrir la muerte segunda. Ese básicamente es el resumen. Ahora, la pregunta clave que vamos a responder en esta mañana tiene que ver por qué cayó la Tierra en ese momento. ¿Por qué fue destruido el planeta? ¿Por qué vino esta catástrofe sobre este planeta? Esa es la pregunta que hoy queremos responder y además interiorizar, porque tiene que ver también con nosotros. ¿Por qué será que en ese momento cayó este planeta? La respuesta la vemos, y comenzando allí, en los versículos 4 y 5. Así que quiero ahora sí que vayamos a Isaías 24 y vamos a leer los versículos 4 y los versículos 5. Alguien que me ayude leyendo Isaías 24, versículo 4 y versículo 5. Dice, se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Bueno, interesante. Vamos hasta ahí y ya vamos a leer el versículo 6, pero aquí nos da 3 razones importantes, ¿cierto? 3 razones importantes por las cuales este mundo será destruido. ¿Cuáles son las 3 razones? No sé si se dieron cuenta de las razones que nos dan allí, ¿cierto? Hay 3 razones. ¿Cuáles son? Falsearon las leyes. Exacto. La desobediencia. Primero, traspasaron las leyes. Segundo, Falsearon el derecho. Falsearon el derecho o el estatuto, diría el original. Y tercero, Rompieron el pacto eterno. El pacto que es sempiterno. Por estas razones, el mundo entonces será destruido. Estas 3 expresiones son sinónimas. O sea, traspasar las leyes, falsear el derecho, quebrantar el pacto, son sinónimas. Cada frase no es aparte o significa algo distinto. Es la misma causa, pero con diferentes palabras. Ahora sí, versículo 6, específicamente, recalca nuevamente que la maldición devora la tierra por estas 3 razones y por esto quedaron pocos seres humanos, dice allí. Leamos el versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. O sea, por estas 3 causas, lo que está diciendo el versículo, por estas 3 causas que acabamos de decir, la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por estas causas fueron consumidos los habitantes de la tierra, y dice allí, disminuyeron los hombres. En el original diría, quedaron pocos hombres. ¿Y cuáles creen que son los pocos hombres que quedaron allí? Los que creyeron en él, los que aceptaron en él. ¿Han escuchado hablar del remanente? Pues aquí está hablando del remanente. Los pocos hombres son los pocos que quedaron en la segunda venida de Jesús, que fueron justos, ese remanente. Ahora entonces lo que vamos a hacer en esta mañana es un análisis de esas 3 razones. ¿Por qué se contaminó la tierra? La primera de las razones que nos da allí, aunque dijimos que eran sinónimos, tenemos que estudiar cada una de esas frasecitas pequeñas.
La primera de las frases que encontramos ahí, ¿cuál es? Según lo que acabamos de leer. Traspasaron las leyes. Pasaron las leyes. Traspasamos las leyes. Entonces analicemos la expresión. Esta expresión se encuentra en Isaías 24:6. La pregunta que primero nos haríamos es, ¿a cuáles leyes se refiere el versículo? ¿Cuáles creen que son las leyes a las que se refiere este versículo? ¿Qué creen ustedes? A las leyes de Dios, a los 10 mandamientos. Las que se encuentran definitivamente en los 10 mandamientos. No cabe duda que son esas leyes. La misma palabra que se utiliza en Isaías como leyes, también la encontramos en Nehemías. Yo quiero que vayamos a Nehemías. Nehemías 9, y no quiten su dedo de Isaías 24, pero Nehemías 9, versículos 13 y 14, nos utiliza las mismas palabras para leyes. Y dense cuenta qué es lo que dice allí. Nehemías 9, versículo 13 y versículo 14. ¿Qué dice? Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, esa es la misma palabra que se utiliza en Isaías 24. Y aquí es lo que está diciendo es que sobre el monte Sinaí, ¿cierto? ¿Recuerdan esa escena? Descendiste. ¿Quién descendió sobre el monte Sinaí? Dios. Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y dice, y hablaste con ellos y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos divinos. Y les ordenaste, además de todo está diciendo algo claro, dice, les ordenaste el sábado santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, ¿qué leyes se mencionan en Isaías 24? Definitivamente son las leyes que Dios reveló ¿en dónde? ¿En el monte? Sinaí. Ahora, busquemos Éxodo 24:12 para aclarar un poquito más el tema acerca de las leyes. Éxodo 24:12. Y lo pusieron en la... perdón. No, ya no era, perdón. ¿Alguien lo tiene? Sí. Éxodo 24:12 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. Interesante. Dice, aquí está trayendo la atención nuevamente al monte Sinaí, donde dio que Dios, ¿qué? Los 10 mandamientos y las leyes. Las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés allí en el Sinaí. Y que él mismo escribió con su propio, ¿qué? Dedo. ¿Cuál fue la ley de Dios que escribió con su propio dedo? Los Porque 10. aquí dice que escribió estos mandamientos, ¿cierto? Pero dice, y sus leyes. Pero ¿cuál fue la ley de Dios que Dios escribió con su propio dedo? Los 10 mandamientos. ¿Qué mandamientos? Lo podemos leer si quieren en Éxodo 31:18. Cuando ustedes van a Éxodo 31:18 van a darse cuenta que escribió Dios con su propio dedo. Dice allí, Éxodo 31:18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de ¿qué? Del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, dicho sea de paso, el dedo de Dios es una expresión utilizada para el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, y lo hemos visto en otras ocasiones, en otros grupos allí, hablando del dedo de Dios, es el Espíritu Santo. Es decir, Dios escribió a través del Espíritu Santo allí las leyes en tablas de piedra. Algunos dicen, específicamente hablando aquí de la ley, que la palabra Torah se utiliza también aquí para ley. O más bien, la palabra que se utiliza aquí para ley, la palabra Torah, que se utiliza aquí para ley, se emplea también para describir la ley ceremonial. Es decir, los estatutos y las reglas aparte de los 10 mandamientos. Y es verdad, normalmente la palabra Torah se utiliza para la ley, pero puede referirse normalmente también para las prescripciones y esas leyes ceremoniales. Pero en Isaías 24:6, ¿será que puede referirse a las leyes ceremoniales? ¿Por qué no puede referirse a las leyes ceremoniales en Isaías 24:6? Alguien que me dé una explicación de... Aquí se utiliza la palabra Torah, que es la ley,
que abarca leyes, pero también abarca las leyes ceremoniales y los estatutos. Pero, ¿por qué sabemos que aquí Isaías 24:6 no se refiere a las leyes ceremoniales? Alguien que... Porque Dios mismo ya las había, esas leyes ya habían pasado. Y unas leyes pasadas, pues, ya fueron abolidas. Las leyes ceremoniales fueron abolidas. Quedaron solamente los 10 mandamientos. Entonces, no pudo haber él dictado eso diciendo una ley ya pasada, como es las leyes ceremoniales que ya habían pasado. Exacto, entonces sabemos básicamente es porque las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Y aquí se está refiriendo a qué momento de la historia. Cuando Dios castigará al mundo en su segunda venida, por las leyes que caducaron en su segunda venida. Entonces tiene que ser que las leyes que están vigentes, por esas leyes son las que Dios va a destruir al mundo. Estas leyes que perdurarán para siempre y hasta la venida de Cristo. Son las leyes que no caducan, las leyes que se están recibiendo aquí, o las leyes que estamos viendo acá. Hay unas versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión siriaca, otra es la Septuaginta, la de los 70, otra es la Biblia Caldea. Estas tres versiones son antiguas y nos dice específicamente, cuando habla de la misma palabra que nosotros estamos diciendo, dice, traspasaron las leyes, perdón, no dice traspasaron las leyes, sino dice traspasaron la ley. Es decir, lo dice de manera singular. ¿Sí? Es decir, hay unas Biblias que dicen que traspasaron la ley. Una de las razones por las cuales Dios va a destruir entonces en su segunda venida a la tierra es porque traspasaron definitivamente los 10 mandamientos, la ley de Dios. Eso es lo que dice entonces Isaías en el Antiguo Testamento. Pero ¿será que en el Nuevo Testamento también pasa lo mismo? ¿Será que en el Nuevo Testamento dice que los impíos se van a perder porque traspasaron la ley de Dios? ¿Qué creen ustedes? Seguramente sí. Algunos textos. Mateo 24:12. Y voy a pedir allí, a ver, ¿quién no lo ha leído? A Lucía. Mateo 24:12. Me están escuchando. Creo que no están escuchando. Yo le leo entonces. ¿De qué yo le ayudo? Ahora sí, todos. Sí, por favor, Olga. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ah, interesante. Mateo 24:12 nos habla de las señales de la segunda venida de Jesús. Y una de las señales el tiempo, del fin, según Mateo 24, es esta, la que acaba de leer Olguita, ¿cierto? El versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí la palabra maldad debe explicarse. De hecho, no es la mejor traducción la palabra maldad, ¿sí? Es la palabra griega, y esto grábenselo porque es muy importante normalmente, la palabra griega que se utiliza como, o que se dice anomías, ¿sí? La palabra griega anomías. Y la palabra anomías, no sé si ustedes sabían, pero ¿cuál es la palabra que se utiliza normalmente en el griego, ¿cierto? Para ley, en el griego. ¿Alguno sabe? Sí, nomos. Nomos. La palabra griega nomos, ¿cierto? Con G, Para con es G al decir, principio, cuando hablamos específicamente de la palabra glei, nomos, y aquí estamos diciendo anomías, cuando en el griego se le pone una A antes, quiere decir en contra de, ¿sí? Eso quiere decir que la palabra anomías, ¿qué quiere decir? En contra de la ley. Por eso, la palabra anomías significa transgredir, ¿qué? La ley. La ley. La misma palabra que se utilizara en la definición de pecado en Primera de Juan 3:4. Cuando ustedes leen Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción. Infracción de la ley. Sin embargo, en este texto se utiliza o se traduce la palabra como maldad. Es un término muy general, ¿cierto? Podría traducirse más bien, entonces traduzcámosla de manera correcta. Dice allí,
y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, no la maldad, ¿cierto? Es decir, maldad es más general. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí? Esa sería la traducción. Esta palabra anomías, o sea, transgresión de la ley, aparece también en Mateo 7:23. Y yo quiero que ustedes lo lean. Mateo 7:23. Mateo 7:23 se habla de algunas personas, y pongamos mucha atención aquí porque es bastante importante. Se habla de personas que profesan el nombre de Jesús. Está hablando de personas que echan demonios en el nombre de Jesús. Hablan de personas que hablan de profecía en el nombre de Jesús. Personas que hacen milagros en el nombre de Jesús. Pero finalmente, Él les va a decir, este es su problema. ¿Y qué dice Mateo 7:23? ¿Cuál es el problema de esas personas que profesaban ser de Jesús? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ah, ¿sí se dan cuenta? Les declarará al final, a pesar de que hicieron milagros, a pesar de que profetizaron, a pesar de que estaban allí al frente en la iglesia, a pesar de que muchos eran ancianos, a pesar de todo eso, lo que está diciendo es que les va a decir al final y les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y a esa palabra que se utiliza como hacedores de maldad es transgresores de la transgresión. Les pido ahí que si ya está listo el jugo. Transgresores de la ley, ¿cierto? Entonces, la misma palabra transgresores de la ley que encontramos allí. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué distingue a los infieles en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que va a distinguir a los infieles en el tiempo del fin? Veámoslo en otra cita. Salmos 40, versículo 7 y versículo 8. Tienen que estar todos allí con su Biblia. A mí se me olvidó decir que tenían todos que tener la Biblia, pero pues no lo tenía que decir, ¿no? Pero tengan todos su Biblia allí. Salmos 40, versículos 7 y 8. Muy bien, Dani y Clau. ¿Qué distingue a los infieles en el tiempo del fin? Los 7 y 8. Sí, señor. Dice, entonces dije, he aquí yo vengo, en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. Y el 8, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha aguardado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso quiere decir que es lo contrario. En el tiempo del fin, ¿cierto? Lo que distingue a los infieles es que la ley no está en medio de ¿qué? De su corazón. ¿Cuál ley? La de los 10 mandamientos. Si ustedes van nuevamente a Hebreos 1, versículos 7 y 8, nuevamente utiliza la palabra anomías. Voy a leerla yo. Hebreos 1, versículos 7 y 8, nuevamente aparece la palabra anomías, que es transgresión de la ley o en contra de la ley. Versículo 7 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado, está hablando de Jesús, has amado, Jesús, la justicia y aborrecido ¿la qué? La maldad. ¿Sí? Aborrecido la maldad, o sea, la transgresión de la ley, otra vez la palabra allí. Has amado la justicia y aborreciste la maldad, la transgresión de la ley, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, esta palabra, anomías, se utiliza normalmente en otros lugares como maldad, pero nos está hablando de por qué la tierra, específicamente, va a ser destruida. Y la primera de las razones que encontramos aquí es ¿por qué? Porque han transgredido la ley de Dios. Esta palabra anomías se utiliza también para describir a los fariseos y los escribas. Y es que a veces nosotros juzgamos a los fariseos y los escribas, ¿no? Y decimos, ¿cómo eran esos fariseos y la clase, digamos, más alta allí? ¿Cómo eran de malos? Pero esta palabra se utilizaba para referirse a ellos y a veces puede que tenga que ver con nosotros. Mateo 23, 28. Mateo 23, 28, hablando de estas personas que decían guardar la ley, ¿cierto? Pero no la guardaban básicamente porque no tenían amor. Decía que hasta el eneldo y el eneldo y el comino lo ofrecían en diezmo, lo diezmaban, ¿cierto?
pero no guardaban la ley específicamente. ¿Por qué? Porque no tenían amor. Recuerden que el resumen de la ley, ¿cuál es? El amor. Entonces, ¿qué dice Mateo 23, 28? Así también vosotros, a la verdad, por fuera os mostraréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces eso le decía Jesús a los fariseos y los escribas. Dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, por fuera se muestran como justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y la palabra que estamos utilizando, iniquidad. O sea, maldad, iniquidad, pecado está relacionada aquí. Maldad, iniquidad. Iniquidad es la palabra anomías que está diciendo transgresión de la ley. Pero yo hago la pregunta, ¿cómo así que transgredían la ley si es que diezmaban hasta el eneldo y el comino? ¿Cómo así que transgredían la ley si todos los sábados se encontraban en la sinagoga? ¿Cómo así que transgredían la ley si eran personas que conocían la ley al derecho y al revés? De hecho, no se les pasaba ninguna ley. De hecho, le añadieron leyes allí todavía para hacer más, supuestamente más recto el camino. Pero lo que les dice Jesús es que estaban llenos de hipocresía porque por fuera eran de una manera, pero por dentro eran de otra. Y por dentro estaban llenos de hipocresía y también iniquidad. ¿Cierto? Entonces el Nuevo Testamento dice que uno de los grandes problemas de los que van a profesar, y yo lo quiero decir más bien en presente, de los que profesan el nombre de Jesús, ¿cuál es el gran problema? Transgreden la ley. ¿Sí? Es que nos gusta hablar a veces mucho acerca de los demás, ¿no? Pero tenemos que comenzar a analizarnos. ¿Será que nosotros estamos haciendo esto mismo? ¿Será que somos como los fariseos? Y uno de los problemas es que todavía transgredimos la ley. ¿Cómo van a ser los cristianos antes de la segunda venida? Pues aquí lo está diciendo. Muchos sirven a Jesús de labios, pero su corazón va a estar lejos de él. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos del 1 al 5, nos habla precisamente de esta gente. Elena de White se refiere a estos versículos hablando de gente que profesa ser cristiana. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero normalmente cuando leemos la Biblia y algunas de las parábolas, algunos de los puntos que tiene la Biblia, casi nunca está hablando de los perversos que están afuera, sino están hablando de los que profesan seguir el nombre de Jesús, pero no cumplen con la ley. Elena de White dice entonces de estos versículos que esta gente, o hay gente que profetiza ser así. ¿Qué dice primera de Timoteo 3, del 1 al 5? Vamos leyendo primero el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, en los Porque días en los que estamos vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y yo les pregunto, ¿estamos en los postreros días? Sí. Sí. Versículo 2. Hermana Porque Teresa. habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3 hasta el 5. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la sociedad que describe Isaías inmediatamente antes de la segunda venida. Este catálogo de pecados, ustedes pueden leerlo ya en sus casas detalladamente, también se encuentra en Romanos del capítulo 1, versículo 18 hasta el 32, ¿cierto? Este catálogo de pecados. Elena de White dice que allí se describe entonces la condición del mundo poco antes de la segunda venida. Es deprimente definitivamente pensar en cómo es y cómo será el mundo, definitivamente, ¿no? Ustedes leyeron cada uno de ese catálogo de pecados, ¿cierto? Amadores de sí mismo, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados. Habla de una serie de pecados que corresponden a las personas que profesan seguir ¿a quién? A Jesús. La primera razón entonces por la cual Dios va a destruir la tierra en su segunda venida, ¿cuál es? Infringieron la ley.
porque traspasaron la ley de Dios. Segunda razón por la cual la tierra va a ser destruida. ¿Cuál es la segunda razón que decía Isaías que leímos? La primera razón era esta. ¿Cuál es la segunda razón que mencionaba allí Isaías? ¿Se acuerdan? Transgredieron el pacto. No. Falsearon el derecho. Exacto. Cambiaron la ordenanza. Dice ahí. Falsearon el derecho. Falsearon el derecho o cambiaron ¿qué? La ordenanza. Ahora, ¿qué es la ordenanza? Sería la pregunta. Antes de eso, debemos saber qué significa la palabra cambiaron, o más bien, en qué contexto se utiliza. Según la Reina Valera, cuando ustedes me acaban de decir que también es falsearon el derecho, ¿cierto? Pero en realidad falsearán no es la palabra correcta, ¿cierto? 3 versículos que hablan acerca primero de la palabra cambiaron, para que ustedes entiendan un poquito el contexto de lo que significa cambiaron. Ustedes recuerdan el caso de Labán y de Jacob, ¿cierto? Labán, Jacob tuvo que trabajar varios años para Labán, ¿cierto? Para recibir a su esposa. De hecho, Labán lo engañó. Pero ustedes saben cuántas veces le cambió Labán el salario a Jacob. Génesis 31:7. Génesis 31:7. Ahí está, ¿cierto? Y vuestro padre me ha engañado, dice, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Es la misma palabra entonces que se utiliza allí. Cambiaron. También se utiliza para hablar de José. Antes de salir a donde sus hermanos estaban para volver a verlos, dice que él se cambió de ropa. Eso lo dice Génesis 41:14. Se cambió de ropa. Y otra más, Isaías 2:18. La misma palabra que se utiliza para cambiar, miren lo que se utiliza en Isaías 2:18. ¿Qué dice Isaías 2:18? Dice, y los ídolos desaparecerán por completo. Exacto. Hay unas versiones que dice, y quitará totalmente los ídolos. ¿Sí? Eso quiere decir que la palabra para cambiar también se utiliza para quitar. O sea, quitarán las leyes, está diciendo, o falsearán el derecho, o quitarán las ordenanzas, está diciendo allí. ¿Pueden entonces ustedes decirme otro versículo en la Biblia de algo que también se va a cambiar relacionado al tiempo del fin? Intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Pensará en cambiar qué? Los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Y específicamente tenemos que tener en cuenta que también se refiere a quitar, ¿sí? ¿Pensará en cambiar o pensará en quitar qué? La ley. Eso es lo que hará el cuerno pequeño o el papado cuando estamos hablando aquí. Ahora, ¿pero qué significa la palabra ordenanza o la palabra derecho? Ya vimos que cambiarán significa también quitar o quitarán, y que precisamente en los postreros días se quitará o se pensará en cambiar los tiempos de la ley. Pero, ¿qué significa derecho u ordenanza? ¿Cómo la definen los expertos cuando van allí y hablan y digamos que estudian las palabras allí del hebreo? Según el diccionario, varios diccionarios hebreos, vamos a ver esa palabra para derecho u ordenanza. La palabra que se utiliza es hok. Y esa palabra, dice aquí según un diccionario hebreo, dice, significa tallar o grabar, cortando o grabando en piedra. ¿Sí? Esa palabra se utiliza tallar o grabar y grabando en piedra, o grabar en piedra, es lo que se utiliza. Otro diccionario hebreo dice que esta palabra es grabar leyes sobre tablas o piedras o metal con el fin de colocarlas en un lugar público. O sea, la palabra que se utiliza allí para derecho u ordenanza. Es decir, una ordenanza es grabar leyes sobre tablas de piedra o metal con el fin de colocarlos en un lugar público. Otro diccionario, el diccionario hebreo, también dice así, dando el significado.
cortar en, cortar sobre, grabar, inscribir, recalcar o demarcar. Ahora, ¿qué fue lo que Dios cortó sobre piedra o grabó sobre piedras? Los mandamientos. Los mandamientos. Dios cortó sobre piedras o grabó sobre piedras, ¿qué? Los mandamientos. Entonces esta palabra derecho, estatuto u ordenanza se usa en relación a otras palabras también en el Antiguo Testamento. Normalmente cuando se utiliza la palabra derecho, que ya dijimos que es grabar en piedra, ¿cierto? Se utiliza en relación con otras palabras. ¿Qué palabras? Por ejemplo, se utiliza en relación con la palabra palabra, la palabra, el testimonio, la ley, el juicio y el mandamiento. Los sinónimos de la palabra para, digamos, para mandamiento, que en el hebreo es mitzvah, mandamiento, digamos que también aquí hay unos sinónimos. Por ejemplo, es juicio, pacto, ley, testimonio. ¿Cierto? Entonces, interesante que aquí estemos hablando de cambiarán ¿qué? O falsearán el derecho o el estatuto. O sea que se está refiriendo directamente a ¿qué? A algo que está grabado en piedras. Eso está hablando aquí de los mandamientos. Pero vamos más allá de la definición. ¿En dónde aparece esta palabra en otros versículos en el Antiguo Testamento? O más bien, ¿en qué contexto aparece? Miren, describe cosas, normalmente esta palabra o estas palabras en el contexto, normalmente describe cosas que Dios estableció en la creación, pero que no se pueden cambiar, ¿sí? Es decir, Dios escribe en piedra un estatuto, ¿cierto? Específicamente sus mandamientos, y normalmente, siempre que se usa esta palabra, se describe cosas que Dios estableció en la creación y que no se pueden cambiar. Vamos a ver unos ejemplos de cosas que Dios estableció desde la creación y que no se pueden cambiar, ¿cierto? Uno de ellos, no sé si sabían, el mar. El mar es algo que Dios estableció en la creación y que no se puede cambiar. Leámoslo. Proverbios 8, versículo 29. Describe entonces decretos inmutables que Dios estableció en la creación. ¿Qué dice Proverbios 8, 29? Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Sí se dan cuenta que dice cuando ponía el mar su qué? Límites. Cuando ponía al mar su estatuto. Su estatuto, ¿cierto? La misma palabra que estamos diciendo, hok, la palabra ordenanza o decreto. Es decir, le puso al mar un estatuto. Eso quiere decir que no se puede cambiar. Lo que él puso allí no se puede cambiar. Puso al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus límites cuando establecía los fundamentos de la tierra. Dios dio una orden, el mar debería quedarse siempre en sus límites. Esa fue la orden que Dios dio. Job 38, del 8 al 11. Otro ejemplo. Hablando del mismo mar, miren. Lo voy a leer yo para que sea un poquito más rápido. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? En la creación, ustedes saben que el mar no tenía límites porque la tierra estaba cubierta solamente ¿de qué? De agua. Pero aquí está diciendo, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos. La palabra, entonces, aquí aparece la palabra decreto. Puso un decreto ¿sobre quién? Sobre el mar. O sea, es algo que no se puede cambiar, ¿cierto? Versículo 11 también dice, y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, y ahí pararás el orgullo de tus olas. Entonces, Dios puso el mar para que no se saliera de sus límites. ¿En cuándo lo hizo? En la creación. Miren, otra cosa que Dios estableció. Estoy simplemente dando ejemplos para darnos cuenta de la palabra. La palabra me está diciendo que es un estatuto, algo que por ley no se puede cambiar, que es inalterable. Entonces, otro ejemplo. No sé si sabían también esto. Los cuerpos celestes no se pueden salir. Miren, Salmos 148, versículo 3,
hasta el versículo 6. ¿Qué dice? Busque rápido en la Biblia. ¿Salmos qué? 148, versículo 3 hasta el versículo 6. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Dice, todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto, la palabra Joc, otra vez, un estatuto, un decreto, una ordenanza que no se puede, que está grabada ¿en qué? En piedra, que no puede ser abolido, dice allí. Entonces también Dios decretó en los periodos apropiados caiga la lluvia por estatuto. Interesante. Job 28, 25 y 26 nos habla acerca de lo mismo. Dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, versículo 26, cuando él dio ley, dice allí, a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Es decir, los cuerpos celestiales les dio también una ordenanza, un estatuto. No se podían mover de ahí, no podían moverse de sus límites. Los estableció para que cayeran a su tiempo. Por eso él dice, yo doy la lluvia a su tiempo. Entonces, no sé, también hay otro punto, miren. Dios estableció por decreto también las estaciones en la creación. Jeremías 5:24. Las estaciones también son algo que no se pueden cambiar, dice allí. Jeremías 5:24. Dice, no dice en su corazón, tenemos pues a Jehová nuestro Dios, que da en su tiempo la lluvia temprana y la tardía, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Ahí está la palabra Joc, en establecidos. Y nos guarda los tiempos establecidos. Es decir, los tiempos están establecidos ¿desde cuándo? Desde la creación. ¿Se pueden cambiar? No. No. Ahora, pues vamos a lo importante, porque estos eran ejemplos. El pacto con Abraham. Y aquí vamos a dedicarnos un poco más de tiempo. Se utiliza la palabra decreto u ordenanza para hablar del pacto con Abraham. Leámoslo. Primera de Crónicas, 16, 16 y 17. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Excelente. ¿Cuándo Dios hizo el pacto? O más bien, antes de preguntar eso, Dios hizo el pacto y cuando Él estableció el pacto fue ¿para cuándo? Según este texto. Sempiterno. O sea, para siempre. ¿Es un pacto que se puede cambiar? No. No, el pacto que estableció con Abraham no se puede cambiar. Salmos 89, 34. Miren que lo que le promete más adelante a David, hablando del mismo pacto. El pacto no se puede cambiar. Hoy muchos dicen el pacto antiguo y el pacto nuevo, pero el pacto no ha cambiado. Cambiaron ciertas condiciones dentro del pacto, ¿cierto? Pero ¿cambió el pacto? Nunca puede cambiar. Salmo 89, 34, ¿qué dice? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha sido de mis labios. Exacto. No violaré mi pacto, dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no puede cambiar. Los 10 mandamientos entonces fueron grabados sobre tablas de piedra, indicando así que tienen una permanencia y el hecho mismo de que no se pueden cambiar. Normalmente nosotros en el español utilizamos la expresión grabado sobre piedra, ¿no? Sí lo han escuchado, ¿no? Grabado sobre piedra. ¿Para qué la utilizamos? Para referirnos a algo que no puede cambiarse. Yo lo puedo grabar sobre piedra porque yo no voy a cambiar mi juramento, digámoslo así.
los mandamientos fueron dados como decretos u ordenanzas al hombre desde la creación y no pueden cambiarse. Pero como ustedes ya vieron, Daniel 7:25 nos dice que el cuerno pequeño, el papado, pensó que podía cambiar los tiempos y también la ley. A esto específicamente se refiere Isaías 24:5, cuando se refiere allí, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes y falsearon su derecho, es decir, invalidaron el pacto, cambiaron el pacto, quitaron el pacto que Dios había establecido. Éxodo 32:16. ¿Cuál cambio ha hecho el hombre en lo que estableció Dios en la creación y que se encuentra en su ley? Uno de los ejemplos, hay muchos, pero ¿qué cambio hizo el hombre en lo que estableció Dios en la creación y que se encuentra en la ley? El sábado. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Dice, ¿y las tablas eran entonces qué? ¿Obra de quién? De Dios. De Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Y las tablas eran de piedra. Y los mandamientos no se pueden cambiar. Son grabados en piedra. Entonces, hablemos de Elena de White y la palabra ordenanza en relación con la creación. Es decir, ella también entendía muy bien que la palabra ordenanza, la que acabamos de decir, el estatuto, lo que se establece para siempre, se refiere a, bueno, ella lo habla en relación a dos instituciones que nosotros conocemos desde la creación. Dos instituciones que Dios estableció desde la creación. ¿Cuáles creen que son? El sábado. El sábado, ¿y cuál otra? Y el matrimonio. El matrimonio. Dos instituciones que Dios estableció en la creación. No solo las estaciones, no solo la lluvia, no solo el mar, no solo los cuerpos celestes tienen, digamos que son establecidos para que no cambien desde la creación. Hay dos decretos importantes para nosotros que el hombre no puede cambiar: el matrimonio y el sábado. Miren lo que dice Elena de White hablando de estos dos instituciones que no pueden ser cambiadas. Testimonios sobre la conducta sexual, el divorcio y el matrimonio, página 181. Dice así: Dios ha dado una sola razón, dice allí, por la cual una esposa puede dejar a su marido, o el marido a la esposa. Esa razón es el adulterio. Este asunto debe ser considerado con oración. El matrimonio fue constituido por Dios como una ordenanza que divina. En la creación, la institución del matrimonio fue establecida en el Edén. El sábado del cuarto mandamiento también fue instituido en el Edén. Cuando se pusieron los fundamentos del mundo, cuando las estrellas del alba alababan a Dios y se regocijaban los hijos de Dios, por eso dejemos que la institución del matrimonio establecida por Dios sea mantenida tan firme como el sábado del cuarto mandamiento. Irónico es básicamente que hoy tengamos cristianos conservadores que entienden esto del matrimonio y dicen, no puede haber homosexualismo, básicamente, ¿por qué? Porque se estableció en el Edén. Pero es irónico que usen ese argumento, pero también cuando se les pregunta acerca del sábado, ahí sí no fue creado desde el Edén, ¿sí? El matrimonio es obvio, no se puede cambiar, pero otra de las instituciones que no se pueden cambiar también son el sábado. Entonces, a veces somos, de hecho, puedes decir hipócritas, ¿no? Porque muchos creen que Dios estableció el matrimonio en la creación, pero el sábado lo hacen a un lado. Las dos instituciones fueron establecidas por Dios en la creación y no se puede tomar una y rechazar la otra. Otro texto importante, deseado de todas las gentes, página 248. Dice así: el sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado, ¿cierto? O sea, aquí está la palabra clave. Ella entendía que son ordenanzas. El sábado fue santificado en ocasión de la creación, tal cual fue ordenado. O sea, algo que no se puede cambiar. Para el hombre, tuvo su origen cuando las estrellas las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otro más. Primeros Escritos, página 217. Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre.
y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador. Entonces, estatuto perpetuo que es escrito ¿en qué? En piedra. En piedra. Una ordenanza que fue hecha desde la creación. Un par de citas más. Signs of the Times, septiembre 14 de 1882. El creador de los cielos y la tierra mandó: el séptimo día es sábado del Señor tu Dios, no harás obra en él. Este mandato fue impuesto por el ejemplo del Creador, proclamado por su propia voz e incorporado en el mismo seno del Decálogo. Pero el poder papal ha quitado la ordenanza divina, la ordenanza, lo que ordenó Dios desde el principio, y puesto en su lugar un día que Dios no santificó, en el cual no reposó, un festival que ha sido adorado por los paganos como el día venerable del sol. Entonces hemos visto la segunda razón por la cual la tierra va a ser destruida, ¿cierto? ¿Cuál es la primera razón por la cual la tierra será destruida? Rechazaron la ley. Transgredir la ley. La segunda razón por la cual la tierra será destruida. Sus ordenanzas. Porque pensaron que podían cambiar, quitar las ordenanzas que Dios estableció desde la creación. ¿Cierto? Por transgredir entonces la ley y por pensar los hombres, y ojo que normalmente hablamos de los demás, cuando normalmente decimos, esos son los demás, no tienen que ver con nosotros, pero ¿será que nosotros transgredimos la ley? Sí. ¿Será que nosotros a veces pensamos que podemos cambiar la ordenanza que Dios estableció desde la creación? Sí. Cada vez que invalidamos uno de sus mandamientos lo pensamos. Eso es lo que estamos haciendo a veces, ¿cierto? La última de las razones, vamos a la última de las razones. Dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí vamos a hablar del pacto, pero quebrantaron el pacto sempiterno. Solo existe un verdadero pacto, ¿sí? Y ese pacto, un segundo, solo existe un verdadero pacto. Ese pacto, ¿cuál creen que es? Alguien que me defina el pacto, abrámoslo para que ustedes me hablen allí. ¿Cómo definirían ustedes el pacto? ¿Sábado? No. El pacto son los 10 mandamientos. Sí. La ley de Dios. Pero hablemos en temas prácticos. ¿Sí? Es un compromiso. ¿Un compromiso entre quién y quién? Entre el hombre y Dios. Entre Dios y el hombre. No, señores. Vamos a ver qué es el pacto. El pacto es el convenio entre el Padre y el Hijo. Eso es el pacto. Vamos a darnos cuenta. Es el convenio entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál era el pacto? Si el hombre transgredía la ley de Dios, Cristo se iba a ofrecer para sufrir el castigo de la ley que merecen los seres humanos. O sea, pactaron en la eternidad, ¿cierto? ¿Qué pactaron? El Hijo y el Padre pactaron ¿qué? Si el hombre llegaba a invalidar la ley, entonces ¿qué iba a pasar? Cristo se iba a ofrecer para sufrir el castigo que la ley decía que merecen los seres humanos. Ese es el pacto eterno, un convenio entre el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad antes de que entrara el pecado en el universo. ¿Se dan cuenta cómo a veces comprendemos mal el pacto? ¿Sí? ¿Sí, Dani? Pues es un poquito fuera de lugar de pronto, pero me llama la atención este pacto, y es incluso, o se podría pensar o decir, que es por lo que empieza a caer Satanás. El pacto está antes de que eso ocurriera. Es el pacto. Por eso, pero digamos, no empezaría a aparecer la envidia, los celos en él, porque como Cristo pues entró en eso y él no, él empezó ahí a tener ese sentimiento que no comprendía. Sí, pero digamos que eso tiene que ver con el pacto, pero está aparte. ¿Cómo está aparte? Un día
un día que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, en la eternidad, antes de que cayera cualquier ser humano, cualquier ser celestial, ¿qué hicieron el Padre y el Hijo? Un convenio. Un convenio. ¿Cuál era el pacto? Si alguien, ¿cierto?, llega a caer y dice que no, y dice que necesita de la ayuda, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? Cristo iba a sacrificarse. Él se sacrificaba básicamente por aquel que pecara. Ese es el pacto. El pacto es un convenio que tiene que ver con Dios, no con nosotros. Nosotros entramos después, un poquito más adelante en la colada, ¿no? Pero el pacto básicamente lo hizo por amor y lo hizo mucho. Por eso el pacto, si ustedes se dan cuenta, sí tiene que ver, vamos a darnos cuenta que tiene que ver ahora con nosotros. Nosotros podemos entrar en las condiciones del pacto, pero Dios nos salva a pesar de nuestros pecados. O Dios nos salva a pesar de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Eso también debe ser interesante. A pesar de nuestros pecados. Es decir, no porque yo hoy peque, entonces Dios dice, ay, no, yo ya no estoy contento con esta persona y ya se perdió. No. Tengo a Jesús que estableció un pacto antes de que yo pecara. ¿Sí? Digo yo algo. El pacto, o sea, que tiene que ver mucho con la salvación del hombre, porque el hombre transgredió la ley. Entonces, como transgredió la ley, Cristo se dio por nosotros, por morir, porque la paga del pecado era muerte, digamos. Cristo murió porque nosotros transgredimos la ley, porque teníamos que morir por transgredir la ley. O sea, el pacto de salvación tiene que ver con la salvación de nosotros, ¿no? Tiene que ver con la salvación, exacto. El pacto, miren, entendámoslo de esta manera. El pacto tiene dos aspectos. ¿Sí? Eso sí. ¿Cuáles son los dos aspectos del pacto? La ley del pacto y el sacrificio del pacto. Muy bien. La ley del pacto. ¿Y cuál es el otro? Sacrificio del pacto. El sacrificio del pacto. Es decir, esos son los dos aspectos importantes. Miren, Deuteronomio 4, 12 y 13 se describe la ley del pacto y entendamos qué es la ley del pacto. Entonces, Deuteronomio 4, 12 y versículo 13 también. ¿Qué dice? Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción del oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea que la ley de Dios es el pacto. No, tiene que ver. Okay. ¿Es el pacto o no? Según este texto. Tiene que ver. Es el pacto, la ley de Dios. ¿El pacto tiene ley? Sí, claro que sí. La ley de Dios es el pacto, es uno de sus aspectos. Por eso dijimos que el pacto tiene dos aspectos. ¿Cuál? El primero es la ley del pacto y el segundo, el sacrificio del pacto. ¿Sí? Entonces, el pacto tiene una ley que si el hombre invalidaba una de esas leyes, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar? Jesús iba a venir a morir por él. Entonces, la primera es la ley. Hay una ley para que haya un pacto, ¿cierto? Y lo segundo es que, ¿qué pasa si se quebranta el pacto? Hay un sustituto, un sacrificio. Aquí está diciendo, versículo 13, y él os anunció su pacto, dice. Dijo cuál era su pacto, el cual os mandó a poner por obra. Dice, ¿qué es el pacto? Los 10 mandamientos y los escribió en las 2 tablas de piedra. Interesante. Pero el pacto, así como tiene los 10 mandamientos, allí especificada una ley, la ley del pacto, el pacto también tiene que ver con el sacrificio por el pecado. ¿Sí? También tiene que ver con el sacrificio con el pecado. Ya lo dijimos, ¿no? Mateo 26, 27 y 28 describe el sacrificio que tiene que tener el pacto. ¿Qué dice Mateo 26, 27 y 28? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces el pacto tiene ley y el pacto tiene sangre, la sangre del sacrificio de Cristo Jesús. Hay una ley que establece el pacto, pero también hay una solución en caso de que la ley sea quebrantada, y eso es el pacto, ¿sí? El pacto se basa en una ley y se basa en un sacrificio también. Entonces lo que tenemos hasta aquí es, como el hombre transgrede la ley de Dios,
Jesús ofrece el sacrificio que él dijo que ofrecería. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En los siglos de la eternidad. Y la transgresión de la ley del pacto hace necesaria ¿qué? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, o sea, la sangre del pacto. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, entonces los seres humanos no tienen que obedecer la ley de Dios entonces. Sí, claro. ¿Tienen que obedecerla o no tienen que obedecerla? Sí, señor. Ah, claro que sí. Como Claro dice que Pablo, en ninguna manera vamos a invalidar la ley, ¿no? Está diciendo allí. Miren, reconciliemos las ideas. Juntemos las dos ideas, es decir, la ley del pacto y el sacrificio del pacto. Hebreos 13, 20 y 21. La sangre de Cristo redime de la culpa del pecado y las obras que vienen en gratitud a Dios. Hebreos 13, 20 y 21. Primero el 20. Y Y el el Dios Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hasta ahí un momento. ¿Será que nos da permiso para obedecer la ley de Dios? Noten que no. Versículo 21. Os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, entonces nos está diciendo, primero nos dice que, y Dios de paz, o el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, esa sangre del pacto eterno, ¿qué hace? Nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Eso quiere decir que la sangre del pacto no nos exonera de guardar su ley. Cuando entendemos el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor, el derramamiento de su sangre, entonces va a ser un deleite obedecer la ley de Dios. Eso lo hemos dicho. Entonces, tiene dos partes, ¿no? La ley, ¿cierto? Que demandaba ¿qué? Muerte. La muerte. Jesús, que hizo un pacto con el Padre, se ofreció y por ende, entonces pagó por el pacto. Pero ahora cuando pagó por el pacto, cada vez que nosotros miramos ese sacrificio, entonces su sangre es puesta en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan ser aptas para cumplir ese pacto que nosotros no hubiéramos podido cumplir por nosotros mismos. Hebreos 8, 10 y 12 también junta las dos ideas. 10 al 12. Perdón y obediencia. Hebreos 8, 10 al 12. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán mi pueblo. Hasta el 12. Nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. El 12. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Excelente. Preguntas. ¿El pacto entonces tiene ley? Sí. Ahora, ¿dónde está esa ley? Ahora, según el texto. ¿Dónde debe estar, más bien? En la mente. En la mente, ¿cierto? En el corazón. ¿El pacto entonces tiene sangre para perdonar las violaciones de la santa ley? Sí. Y Cristo derramó esa sangre. Apocalipsis 7, y ya con esto estamos finalizando. Apocalipsis 7, versículos 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces la sangre de Cristo no está en contradicción con la ley, según este texto. Somos transgresores de la ley, sí, pero Cristo tomó nuestras maldiciones sobre sí
derramando su sangre, no para que tuviéramos permiso de obedecer, sino por gratitud ¿a quién? A Jesús. Por eso es que obedecemos. Por haber derramado su sangre para pagar nuestra culpa. Queremos entonces producir buenas obras que Él produce en nosotros. Allí ese texto está diciendo, hablando de la generación final. Y la generación final dice que lavó sus ropas en la sangre ¿de quién? Del Cordero. O sea, ¿eran pecadores como nosotros? Sí, pero ¿qué hicieron de diferente a los que se van a perder? Lavaron sus ropas en la sangre del pacto, ¿sí? Entraron en el pacto y cuando entraron en el pacto, entonces ahora Jesús, a través de su sangre, obra en sus vidas a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Hablando de la generación final, Apocalipsis 12 también nos habla, Apocalipsis 12 nos habla de algo. Apocalipsis 12, 17. La generación final. No solo han emblanquecido sus mantos en la sangre del Cordero, sino que también, además de entraron en el pacto en sus dos fases. No solo emblanquecieron sus mantos, sino que también guardan sus, ¿qué? Mandamientos. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Muy bien. Y el versículo, capítulo 14, 12 del mismo Apocalipsis dice lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos, muy conocida. Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿quién pagó la deuda para que nosotros fuésemos salvos? Jesús. Jesús derramó su sangre. La pregunta que haríamos es, además de pagar, derramar su sangre, ¿quién produce las buenas obras en nosotros? El Espíritu Santo. Dios lo hace. Isaías 26, 12, miren lo que dice. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién produce las buenas obras? Dios dice aquí, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Filipenses 2, desde el versículo 12 hasta el 13. ¿Lo leo? Filipenses 12 y 13, sí señor. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El 13. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Entonces, ¿quién nos da el querer? ¿Y quién el hacer? Dios, ¿no? Cristo no solo murió por nuestros pecados, no basta con eso. Quiere también habitar en nosotros. ¿Para qué? Para producir las buenas obras que fluyen de la salvación. Definitivamente, entonces, la generación final, los fieles al final de la historia, van a tener ciertas características. Miren, Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella, a la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Nosotros. Se le ha pedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las ¿qué? Acciones justas de los santos. El lino fino, sí, es el manto de Jesús, pero porque Cristo básicamente actúa en nosotros y produce las buenas obras. No son los santos específicamente. Ese lino fino no es que tengamos ropas porque nosotros tenemos ropas nosotros mismos. No, tenemos ropas básicamente ¿por qué? Porque Él es el que produce las buenas obras en nosotros. Es Jesús en nosotros. Dos citas que a muchos les gusta citar, dejando entonces la ley a un lado, ¿sí? Porque dense cuenta que lo que estamos hablando es que hay una parte en donde hay gracia, pero hay una parte en donde hay ¿qué? Obediencia. Eso es el pacto. Gracia y obediencia. Efesios 2, del 8 al 10.
Lo leo yo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Muchos dicen, Cristo me salvó y no importa lo que yo haga, basado en estos dos textos. Pero es que no leen el versículo 10. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el pacto tiene ley, pero también tiene gracia. Gracias. Ahora, ¿por qué entonces se destruye la tierra en su segunda venida, en la segunda venida de Jesús? Terminando aquí dando un análisis a esto. ¿Por qué Dios va a destruir la tierra cuando Él venga? Jesús. Invalidaron su pacto. Por desobedecer la ley de Dios, por pensar que se pueden cambiar las ordenanzas, como el matrimonio, ¿cierto? También como el sábado, y porque pisoteamos el pacto eterno. Eso lo hacemos todos, ¿sí? Aceptamos solo una partecita del pacto, solo un lado del pacto. Nos gusta decir que aceptamos solamente la gracia, ¿cierto? Pero el otro lado, el lado de que Cristo derramó su sangre específicamente, pero el otro lado de que no tengo que preocuparme por desobedecer porque estoy bajo la gracia, ese a veces lo saltamos. Todos incluso en algún momento lo saltamos. Pensamos que solo estamos sobre la gracia. Pero la gracia dice que produce ¿qué? Obediencia. Entonces, Isaías nos está diciendo específicamente que por esa razón la tierra será destruida, ¿cierto? Por esa razón la tierra será destruida. Quiero que vayamos unos 3 textos más. Isaías 26, desde el 1 al 3, habla de cuando el pueblo de Dios esté en la ciudad de los redimidos. Isaías 26, del 1 al 3. Sí, por favor, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de las verdades. Te guardarás en completa paz a aquello cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, abrid las puertas y entrará la gente ¿qué? Justa. ¿Y cuál es la gente justa? Según el texto, la guardadora de las verdades. Entonces, ¿quiénes estarán en la ciudad? Nosotros. Los hijos de Dios, los santos, el remanente. Los guardadores de la verdad, cuyo pensamiento en Dios persevera. Yo les hago esta pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Estamos perseverando en Dios? Porque pensar en Dios no solo es un momento, ¿sí? Pensamos en un momento, nos vamos, pero dice la sierva de Dios, dice, entre más nosotros lo contemplamos, hay una ley de contemplación. Cuando contemplamos a Jesús, somos más cada vez como Él, porque Él tomó el pecado por nosotros. Por eso dice 2 Corintios 10:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, la mejor traducción, estamos siendo transformados, una metamorfosis de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La victoria por el pecado o la victoria sobre el pecado solo se gana contemplando a Jesús, especialmente las escenas finales de su vida, lo que sufrió por nosotros, que sufrió en la cruz. Cuando miramos eso, odiaremos el pecado y querremos ser más obedientes. Dice, hijas e hijas de Dios, la página 337, dice, al contemplar a Jesús, y pensemos si lo estamos haciendo, al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. Y ella hace la pregunta, ¿y qué es gloria? Carácter. Dice, somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que ocurre al contemplar a Jesús. Entonces, ¿hay conflicto entre la ley y la gracia? No. ¿Qué clase de gente será fiel al final de la historia? Los que no traspasan las leyes, los que guardan la ordenanza,
lo que se estableció desde la creación, desde siempre, y los que aceptan la sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo se manifiesta en la obediencia a la ley de Dios. Mientras todos están violando todas estas cosas, el remanente, ojalá seamos nosotros, ese remanente será fiel. Es momento entonces de mirar a Jesús, es momento entonces de ver que no tenemos que estar en ese grupo de los que se van a perder, porque la tierra será destruida básicamente porque han cambiado la ley, porque han transgredido su ley y porque no han aceptado el pacto de manera correcta. Que eso sea lo que el Espíritu Santo ponga en esta mañana en nuestros corazones. El mirar más a Jesús, el poder ser transformados a través de Él, el cumplir su ley, no como una lista de chequeo, sino como algo que Él pone en nuestro corazón, como lo promete en Hebreos. Dios les bendiga. En esta mañana, entonces, vamos a orar. Amén, amén. Oremos. Señor Jesús, agradecemos porque tu palabra nos ha hablado, Señor. Durante mucho tiempo, tal vez estamos haciendo lo que dice el texto de Isaías, Señor. Hemos invalidado tu ley. También, Señor, hemos aceptado solo la parte que nos corresponde del pacto, lo que tiene que ver con lo bueno, Señor. Pero el pacto es completo, Señor, y tiene que ver con que tú un día en la eternidad hiciste un pacto con el Padre, Señor, para venir y morir por nuestros pecados, Señor. Pero una vez que nosotros vemos eso y lo aceptamos en nuestras vidas, Señor, a través de tu gracia, nuestra vida no puede ser igual. No permitas que nuestra vida sea igual.